porque conmigo está el profesor Juanjo Guané, economista, ex candidato presidencial, ex director de la Caja del Seguro Social. Y ahora resulta que la decisión del presidente es patear la pelota y que sea el próximo gobierno el que cargue pues con un problema que es realmente una bomba de tiempo, que es el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Profesor, antes de empezar con esto, esas reformas del 2006 fueron tan efímeras sus resultados que solamente aguantaron una generación. Bueno, mira, que las reformas provienen de la ley 51 del 27 de diciembre, fíjate cuando la aprobaron, cuando todo el mundo estaba en otra cosa, del 2005. Para mí es esa reforma la que creó el problema, porque en esa reforma separaron el programa de invalidez, vejez y muerte en dos programas, o subprogramas, si lo quieres llamar así, de invalidez, vejez y muerte. Lo cierto es que las personas ni siquiera saben si están en uno o en otro. Entonces, realmente hay dos sistemas. Un sistema que técnicamente se llama de beneficio definido y es el sistema solidario. Y un sistema que en la ley se llama mixto, que es básicamente un sistema de cuentas individuales. Pero la ley separó los fondos. Y no solo separó los fondos, sino que ordenó que todo el que empezara a trabajar por primera vez y fuera inscrito en la Caja del Seguro Social por primera vez, a partir del 2008, iba al sistema nuevo. Entonces, al sistema pues que se llama mixto, eso dejó sin piso a los trabajadores que quedaron en el sistema de que yo llamo solidario, sistema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque ese sistema tiene una lógica. Los que están pensionados hoy día, yo estoy hoy pensionado hoy día, tú me estás pagando mi pensión. Claro, es la solidaridad. Ese es el sistema solidario. Entonces, cuando una generación, ¿verdad?, se jubila, la otra lo apoya. Pero eso se convirtió en un grupo cerrado, ahí no entra más nadie. O sea, todos los fondos de la gente que empezó a trabajar a partir del 2008 están en el sistema nuevo. Es que, profesor, y esa gente no tiene ningún respaldo. O sea, hay toda una generación con problemas. Teníamos que esa relación piramidal cada vez se iba estrechando más, sí, y iba apareciendo más un rectángulo. Es decir, y se iba a convertir en algo totalmente insostenible. Sí, pero sí y no. Te explico. Por ejemplo, el número de trabajadores en el boom económico, el número de trabajadores que cotizan en la Caja del Seguro Social creció en más de 90%. Y casi se duplicó. Las remuneraciones se duplicaron, pero digamos, esa duplicación no benefició para nada al sistema solidario, claro, porque todo eso fue al sistema nuevo. Entonces no es tan claro que haya sido de que los cálculos que se hicieron allá en el 2005 estaban errados. Yo calculo, o sea, los he revisado y se equivocaron, entre comillas, en 60 puntos porcentuales. Pero, ¿verdad?, cuando se habla de la relación esa piramidal hay que tener en cuenta algo. Y eso Paul Samuelson lo descubrió allá por los años 50, de que no solo hay que tomar en cuenta el número de trabajadores, sino la productividad de los trabajadores. Sí. Probablemente, digamos, un trabajador panameño hoy día, digamos, genera el doble de Producto Interno Bruto que en el 50. Entonces, eso es lo que se dice es que, ¿verdad?, si lo vemos usando un concepto de Robert Solow, ese trabajador vale por 2. Entonces, eso es ahí donde hay que poner atención. La solidaridad se basa en que la productividad del trabajador vaya creciendo y sea compartida con el trabajador. En Panamá no ha sido compartido con el trabajador, sino que la participación de los trabajadores en el salario ha ido declinando. Entonces, obviamente, todo eso le crea problemas a la Caja del Seguro Social, a la solidaridad. Y para mí, digamos, cualquier solución que se dé tiene que pasar por volverle a dar solidaridad a tu generación. Tu generación sin solidaridad, porque imagínate, subiendo edad de jubilación, bajando los años de pensión, subiendo la llamada densidad de cuota, ¿hasta dónde habría que subirla para que esa generación que no tiene nadie atrás se pueda pensionar? La última persona que va a cobrar una pensión en el sistema solidario, si no se transforma la cosa, cobrará cheque todavía en el 2060. ¿A qué edad lo vamos a jubilar? Le podemos preguntar, ¿y cuándo te vas a morir? Lo dejamos jubilado por una semana. Es decir, también tenemos que tomar en cuenta que, 1, la población vive más. ¿Sí? 2, vive más, pero de una forma más precaria. Exacto. ¿Qué significa eso? Que ellos van a ser enfermos crónicos de muchas enfermedades. Sí, mira, y que será el Seguro Social el que cargue con eso. Pero si lo ves desde el otro punto de vista, y ahí es interesante, el Papa Francisco hizo una conferencia, una exposición frente a los trabajadores del Seguro Social italiano. Y él lo que dice es que la pensión es descanso.
Y la precariedad esa que estás hablando, digamos, acorta realmente ese derecho. Porque si a mí me van a subir la edad de jubilación y me van a pensionar cuando ya estoy postrado, eso no es una jubilación. Sí, eso ya es Esa es una pensión, ¿verdad?, de incapacidad. Entonces, digamos, eso es lo que hay que ver. Además, hay que ver que la esperanza de vida es un promedio. Claro. Alguien que tiene una vida más o menos más fácil, uno es profesional, se puede alimentar bien, uno va a durar más. Un trabajador de la bananera no. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para no salir con las soluciones basadas en promedio. Y yo siempre digo lo mismo. O sea, que si aquí, ¿verdad?, ahora entra Matusalén, todos nos hacemos longevos. En promedio todos somos longevos, pero Claro. los promedios son bastante engañosos. Pero ¿qué 55 años para mujeres, pues 57 años, es una edad, ¿usted cree que es justa para una jubilación? Si vemos lo siguiente, ¿verdad?, el problema es que la mujer panameña trabaja 34 horas a la semana sin remuneración. O sea, y si trabaja sus 40 horas, estamos hablando de 74 horas. No hay ninguna compensación que la sociedad le dé por eso. Quizás una de las pocas compensaciones que tiene, que se jubila 5 años antes. Entonces, bueno, eso hay que verlo con cuidado, porque digamos, si casi que la única compensación que tiene la mujer por ese esfuerzo doble y triple que hace es eso, quitárselo también, digamos, creo que es algo que tenemos que pensar con mucho detalle y sobre todo equipararla, porque suponte que suben la edad de jubilación hasta los 65, que es lo que está buscando en el Fondo Monetario. Y a la mujer le hacemos un viaje de 57 a 65 años, a esa mujer que trabaja 34 horas sin remuneración, además de su trabajo. Digo, hay que empezar. Es injusto. Es injusto, hay que hablar de justicia social. Profesor, usted fue candidato en las elecciones pasadas. Esto era un compromiso que todo el que fue candidato estaba claro de que tenía que hacer. Así es. Mire, incluso estaba tan claro que cuando la PD hizo su foro sobre finanzas públicas, yo asistí. Ya estaba el ministro actual de Economía y Finanzas y yo traje el tema. Y todos los que estaban ahí sentados, que eran otros eran los posibles ministros de Economía y Finanzas, todo el mundo estaba claro de que eso había que discutir el tema. El hecho que ahora no se quiera discutir, me parece a mí que es irresponsable. Es irresponsable porque, bueno, la fecha, hay unos que dicen que el agotamiento de las reservas se puede dar en el 2024, 2027. Yo podría pensar que si la economía crece un poco más lentamente puede ser en el 2023. Entonces, tomemos como... Es decir, el próximo presidente electo tiene que entrarle... No, es que yo no sé cómo le va a entrar. No sabe cómo le va a Porque, entrar. mire, en el 2019 son las elecciones. Julio toma posesión. Se entera de cómo se gobierna, ¿verdad?, se entrena, si quiere llamarlo así, en el 2020. Supóngase que el diálogo toma un año, 2021, ¿verdad? Entonces, digo, si es en el 24... Ya. Y cada vez va a ser peor, porque los fondos de la Caja del Seguro Social va a haber que ponerlo cada vez a más corto plazo. Porque si yo necesito usar una cierta cantidad de dinero de las reservas para pagar pensiones, no lo puedo tener a largo plazo, bajo rendimiento. Entonces, digo, me parece muy irresponsable que no se haga la discusión ahora. Y eso que se pensó un momento, incluso el presidente lo expuso, que tomar parte de los huevos de oro de la gallina del canal y ponerlos en el Seguro Social. Bueno, mira, eso puede ser, ¿verdad?, moderadamente una parte de la solución. Pero, ¿verdad?, yo quiero que quede claro lo siguiente: si alguien no hace solidaridad con la generación que está en el sistema solidario, tiene problemas. Porque solo hay dos soluciones. Una solidaria, vamos a darle solidaridad. Y la otra solución es no le demos solidaridad, ustedes arréglense como puedan. Entonces le tengo que subir yo no sé hasta dónde la edad de jubilación. Le tengo que decir, bueno, voy a cambiar la forma de calcular las pensiones, ya no es 60% la base de los últimos 10 años, sino digo, bueno, de los 20 últimos años, entonces todo eso baja. Entonces, ¿verdad?, habría que recortarle los beneficios a tal extremo a esas personas para que eso aguante hasta el 2060, que el último hombre está cobrando un cheque, que eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que quizás le teme el presidente. El presidente sabe que, cualquiera persona razonable sabe de que aquí hay que poner solidaridad. Lo que pasa es que sus amigos no quieren solidaridad. Sus amigos, que son sus donantes y la gente de la Cámara de Comercio, quiere otra cosa.
quiere dividir la Caja del Seguro Social en dos, para que uno se queden con el negocio de la salud y los otros se quedan con el negocio financiero. Entonces él sabe eso. Pero como él no quiere aceptar la posición lógica que hoy los trabajadores la van a llevar a la Asamblea, que volvamos a la solidaridad. ¿Por qué la potabilizadora esa de agua que quieren hacer allá en Bayano no se la dan al Seguro Social? Ese es un negocio clarito. El gobierno me da el agua, yo, ¿verdad?, potabilizo el agua y se la vuelvo a vender al gobierno al contado. Bueno, la Caja de Seguro Social tendría como tomar ese negocio y eso sería rentable. Entonces, como esas soluciones no se quieren, sino se quiere la otra solución de partir la Caja del Seguro Social en dos, subirle la edad de jubilación, ¿verdad?, bajarle los montos de pensión a la gente que se va a pensionar a un nivel extremo. Entonces, eso es lo que él no se atreve a hacer. No lo hace porque tiene miedo político a hacerlo. Los otros 3 programas, pues, además de este Vali. Bueno, mira, hay otros 2 programas. Yo escuché una cosa hace un momento que estabas tú y una señora te llamó. El programa de riesgos profesionales no tiene problema. No debe tener problema. Tiene superávit. Pero también por una razón. Porque ese programa es tan lento reconociendo cosas que a veces la gente se enferma por razones laborales y se lo cargan al programa de enfermedad y maternidad. Pero toda la gente que tiene en este país, o gran parte, problema en la espalda es problema laboral. Sí. Pero la gente entonces se va al programa de enfermedad y maternidad y entonces ese problema le cae al programa de enfermedad y maternidad. El programa de administraciones se tiene, e incluso, ¿verdad?, se consiguió que la ley diga que cuando se acumulan esos superávit por algún tiempo se le pasen al programa de invalidez, vejez y muerte. Enfermedad y maternidad tiene el problema siguiente. Uno, que se le carga todo, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad?, la señora que llamó decía, ¿por qué los jubilados pagan maternidad, que es enfermedad y maternidad? Porque ese programa está diseñado como si fuera un seguro anual. Claro. Incluso debería funcionar con no muchas reservas. Pero, digamos, lo cierto es que la Caja del Seguro Social actualmente tiene que atender como el 80% de la salud de la población. Sí, que a la larga... ¿Verdad? Y el gobierno, digamos, se echa fresco, no hace nada, no le cobra impuestos a los ricos, no hay salud, digamos, pagada con los recursos que debían de ser, que son los recursos fiscales. Ese es otro planteamiento que se está haciendo, ¿verdad?, que el financiamiento, por lo menos el financiamiento de los beneficiarios, no es que los expulsen de la Caja del Seguro Social. No tendría sentido cerrar aquí el hospital de especialidades pediátricas, diciendo los niños no tienen derecho a seguro social. Porque entonces, si estamos diciendo que la educación es la base, tenemos que darle salud, tenemos que darle la alimentación. Pero sí, la clave es que el gobierno pague por los... Si eso llegara a pasar, se puede mejorar el programa de enfermedad y hasta podría sobrar una parte de esa cuota para trasladarla al programa de invalidez, vejez y muerte. O sea, hay cosas razonables que hacer. Lastimosamente no estamos frente a un gobierno razonable. Esa es, digamos, la esencia del problema. Profesor Juanjo Bané, gracias como siempre y un honor tenerle acá.